Saludos hermanos, os invito a conocer el enigmático mundo del misterio de la mano de Conspiranoico Anónimo. ECM son las siglas de experiencias cercanas a la muerte y desde hace unos años están siendo estudiadas científicamente. Preguntas como ¿cómo es la vida tras la muerte? ¿Hay algo después de morir? ¿O todo termina cuando morimos? Son preguntas que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos planteado. Hay quien defiende que cuando morimos la vida pasa por delante de nuestros ojos en forma de película. Otros afirman que se atraviesa un túnel de luz y que el alma se separa del cuerpo. También los hay que cuentan cómo familiares ya fallecidos se aparecen para darnos un último mensaje. Sea como sea, hay personas que aseguran que han vuelto de ese lugar. A todas las personas que han vivido las experiencias de una muerte clínica y que luego han vuelto a la vida, es lo que se conoce como ECM. Desde los años 70 se han ido recopilando casos y estudiando los datos de un fenómeno que sucede con mucha más frecuencia de lo que pensamos. Los primeros científicos en estudiar este fenómeno trabajaban como docentes en sus respectivas universidades y atendiendo pacientes que por sus enfermedades a menudo fallecían. Uno de ellos es el científico Raymond Moody, que decidió reunir todos los casos que se le presentaban para después publicarlos en un libro, Vida después de la vida. La otra fue la doctora Elizabeth Ross, autora de Sobre la muerte y el morir. Científicamente hablando, la definición de ECM se refiere al recuerdo que le queda a alguien que vuelve a la vida tras un tiempo en el que su cuerpo ha estado clínicamente muerto. He recopilado una serie de casos en internet de personas que han pasado por una experiencia cercana a la muerte y a las que agradezco la valentía de contarlo, ya que a veces la reacción de la gente al escuchar según qué no es la que esperamos. Aparte, añado dos experiencias cercanas a la muerte muy especiales para mí, ya que las viví personalmente. La primera la relata Arturo Gómez, de 49 años, y así lo cuenta. Con 17 años, un día de verano, mi novia y yo decidimos ir a la playa en moto a hacer unas fotografías. De camino, al cruzar un puente, la rueda patinó y caímos al suelo. La moto y mi novia tuvieron suerte. La peor parte me tocó a mí. Salí despedido y paré con la cabeza de un golpe, sin casco, contra la valla del lateral. Perdí literalmente el cuerpo y comencé a flotar. Viéndome a mí mismo, tendido inerte en el suelo, con mi novia llorando agachada sobre mí. También recuerdo a un joven que corría hacia mí pidiendo auxilio, pero la visión cada vez era más difusa porque yo no paraba de coger altura. De pronto, mi ascenso flotando boca abajo se detuvo por alguien que me asió por la espalda. Quien quiera que fuera, con una voz amigable y serena me preguntó ¿dónde vas? Y sin dar opción a responder continuó: este no es tu momento, tienes aún muchas cosas por hacer. Recuerdo que me volví para ver a aquel ser. Vestía una túnica blanca, tenía el pelo rubio, algo largo y una cara que no se veía bien, pero infundía confianza y tranquilidad. Meditando aún las palabras de mi inesperado interlocutor, de pronto me sentí como si fuera viajando cómodo y feliz en un vehículo grande y lujoso, con mucho espacio y un gran motor. Pero en realidad esa sensación desapareció y empecé a notar sangre. Fue cuando realmente tomé conciencia de lo que me había pasado. Desperté en un coche que resultó ser el del chico de arriba que había visto correr. Vivía junto al puente y al ver nuestro accidente acudió en nuestro auxilio. Dada la gravedad de mi estado, decidieron enviarme a la clínica de San Juan de Dios de Valencia. Ya en un quirófano, el médico que me atendió no daba crédito, tenía múltiples fracturas craneoencefálicas, precisaba sutura en las cejas, por la sien, por la barbilla, de hasta 50 puntos. Estaba vivo de milagro. Pero lo más increíble de todo es que yo me encontraba bien, no sentía dolor, ni siquiera me hacían daño el pasar de las agujas y el hilo. Estaba charlando y bromeando con las enfermeras, como si nada grave hubiese pasado. Una vez que todo acabó, comenté mi experiencia con mi novia y comprobé que lo que había visto desde arriba era exactamente lo que había ocurrido. No me ha dado mucho que pensar. No es desde luego algo que se vaya contando alegremente a todo el mundo. Lo que me pasó me lleva a pensar que todos tenemos a alguien que está ahí, junto a nosotros, protegiéndonos aunque no lo veamos. También estoy convencido de que sí, que hay vida después de morir. No como esta, pero la vida continúa.
Otra ECM es la de Emilio Carrillo, de 58 años. Mi experiencia tuvo lugar en la tarde del 29 de noviembre de 2010, en la UCI de un hospital de Sevilla. Tenía en ese momento 52 años. Una caída bajando un monte me provocó una fractura de peroné. Esta a su vez una trombosis. Y esta por fin un infarto pulmonar. Y a ello se sumó un erróneo diagnóstico inicial del infarto como una simple pulmonía. A las 24 horas ingresé en la UCI en situación límite. Lo que sentí de manera clara y diáfana duró casi 2 horas de nuestro tiempo. Sería muy extenso compartir en palabras la vivencia, pero puedo sintetizarla así. Para empezar, me vi fuera de mi cuerpo, tendido en la cama boca arriba, mientras que yo flotaba, y observaba todo lo que ocurría a mi alrededor. De inmediato vi con todo lujo de detalles la vida entera que dejaba atrás. Todos y cada uno de los hechos y circunstancias vividos durante mis 52 años. Sin excepción, y no de manera parcial o resumida, sino ordenada y pormenorizada. No como una película o sucesión de fotogramas que se proyectarán ante mí, sino íntegramente y de forma simultánea. Esta instantánea de la vida que ha terminado para mí proporciona la contestación de que todo tuvo su porqué y todo encaja de manera armónica. No hay ninguna pieza suelta o fuera de lugar en el puzzle de la vida. Seguidamente pude ver y sentir que estaba acompañado de seres de luz. Pronto tomaron un aspecto reconocible, como mi padre, mi madre y varios hermanos. Todos fallecidos años atrás. Fue mi madre la que tomó la iniciativa de comunicarse conmigo, preguntándome si me encontraba tranquilo y en paz. No fue una comunicación verbal, pero sí percibí un mensaje, y también yo pude comunicarme con ellos. Como cosa curiosa, entre los seres de luz estaba la hermana de mi madre, que no había fallecido, o al menos eso creí en ese momento. Posteriormente me informaron de que esa persona había muerto estando yo ingresado en la UCI. Por fin, tras verme tan bien acompañado, advertí a escasos metros un soberbio túnel de luz resplandeciente en posición horizontal, sin pendiente alguna. Era refulgente y casi deslumbrante. Supe que era la entrada hacia el más allá. Casi al final del túnel tuve un contacto con una forma energética que solo desprendía armonía y un amor inmenso, y esa forma tomó el cuerpo de Jesucristo. Me tendió sus manos de luz y las entrelazó con las mías, generando en mi ser una experiencia de gozo inenarrable. ¿Por qué volví yo a mi cuerpo físico? Fue consecuencia de un encuentro con Cristo y de la comunicación que ahí se estableció. Me confirmó que volvería a la vida física recién dejada para hacer algo que solo sabría una vez transcurrido el tiempo, tras retornar a ella. La que vamos a relatar ahora es una experiencia cercana a la muerte diferente. Lo explica la doctora Cristina Lázaro, psicóloga, y según la doctora hay experiencias cercanas a la muerte que podrían explicarse teniendo en cuenta algún tipo de conciencia no ordinaria que debe estar alejada del cerebro y que en la mayoría de los casos está asociada a la cercanía a la muerte. Y personalmente, por experiencia, puedo afirmar que no tan solo puede darse a las personas afectadas, sino que esa experiencia o esa especie de conciencia puede despertar en las personas próximas al sujeto que va a fallecer. El caso que vamos a relatar hace referencia a Juan Ramón Fernández, de 45 años, y lo cuenta así. Mi hermano sufrió un accidente de moto, que aunque en principio parecía resultar en alguna herida leve y sin importancia, se complicó al no detectarle una hemorragia interna, que una vez extendida se hizo incompatible con la vida. Una mañana el teléfono sonó para alertarnos de la inminente llegada de su fin, algo que desde luego es imposible de asimilar. Ninguno imaginamos que el día que cayó al asfalto, impulsado por alguien que decidió saltar una señal de stop, desembocaría en una agonía tan rápida y tan compartida por toda la familia. Todos sabíamos de la proximidad del momento más triste de nuestras vidas, todos menos él. Mi hermano permanecía ignorante de su gravedad. Estaba consciente y lúcido, y así se mantuvo durante todo el día. Una lucidez sorprendente en relación a su destino. Los familiares intentábamos no agruparnos en la habitación del hospital para no despertar sospechas en el paciente. Mientras mi hermano nos hablaba con normalidad, en un determinado momento se incorporó de la cama e intentó levantarse. Yo estaba a su lado. En ese instante, siendo ambos los únicos presentes en la habitación, le pregunté sorprendido que a dónde iba.
Él respondió con la mirada fija en un punto en el que no había nadie. Me tengo que ir. ¿No ves que me están esperando? Sorprendido aclaré que no había nadie ahí, pero él insistió señalando hacia ese punto vacío. No fui el único que le escuchó decir cosas similares. Incluso llegó a describir a uno de los que había venido a buscarle, refiriéndose a él con toda naturalidad y como si le conociese perfectamente, añadiendo: mirad, qué guapo está. Esa noche murió, se fue. Yo espero, dentro de mi tristeza y de la de todos los que le echamos de menos, que se fuera con alguien que le quiera tanto como nosotros. Javier Rioja, de 48 años, nos cuenta su experiencia. En 1988, cumpliendo el servicio militar de la Academia General Básica de Suboficiales, me encargaba de ser el chofer del coronel del mando. Cuando llevaba unos 8 meses de mili, un compañero me contó que mi novia de Tremp me la pegaba con un teniente. Cogí el coche del coronel y bajé al pueblo a buscarla. No la encontré a ella, pero sí a 2 compañeros recién licenciados que necesitaban llegar a Lérida para coger el tren, y me convencieron para que los llevase. Yendo ya de camino, en una curva, la carretera desapareció y nos vimos volando sobre un barranco. Por el aire, cortamos la copa de un gran pino, dimos la vuelta y caímos boca abajo al campo. El suelo donde aterrizamos estaba arado, y el capó se enterró casi por completo. Recuerdo ver las ruedas girando con el coche clavado en el sembrado mientras yo subía cada vez más rápido, alejándome sin saber hacia dónde. Me sentía liberado, como si hubiese estado comprimido dentro de una botella y de golpe saliese de ella. Podía apreciar un punto de luz al final, que se hacía grande con una imagen en su interior. Era mi madre, en la cocina de casa, fregando los platos con un delantal azul. Noté que podía desplazar esa luz para ver otras cosas. Recuerdo ver a mi amigo Tony en la cantina, a mi hermana en la casa de Venezuela, cogiendo un teléfono de color rojo que sonaba, a mi abuela abrazándome, mi primer beso con una chica. Hago a correr en la riera del bosque cercano a mi casa, a mi hermano Carlos haciéndome ondas con el humo de un cigarro. De repente, la imagen cambió, y repasé aquel día de principio a fin. Ahí noté como alguien me tocaba preguntándome si me encontraba bien. Abrí los ojos y noté algo que me caía en la cara. Yo estaba tumbado en el techo del coche volcado, y mi acompañante colgaba del cinturón de seguridad sobre mí, preguntándome qué sucedía. Y me respondieron que había tenido un accidente. Me desmayé. Cuando recuperé conocimiento, despertaba de un coma de 2 días en el hospital. Los 3 salvamos la vida aquel día. Tras esta experiencia, perdí por completo el temor a la muerte y aprendí a valorar mucho más las cosas que nos rodean. Durante un tiempo lloraba por nada. Me convertí en un sentimental que amaba a todo el mundo. Desde entonces, procuro enfocar mi vida en ayuda a los demás. Ramiro Calle, de 73 años. Hace 6 años y medio, explorando en la sabiduría budista en Sri Lanka, cogí una agresiva bacteria llamada Listeria. De regreso a Madrid, fui ingresado en La Paz, donde sufrí una parada respiratoria. Me pasaron a la UBI. Comunicaron a mis familiares que podían quedarme 4 horas de vida, pero permanecí 3 semanas en coma, debatiéndome entre la vida y la muerte. Hubo días muy críticos, como relató minuciosamente en mi libro En el límite. Estuve prácticamente al borde de la muerte. Tuve un verdadero torrente de evidencias muy intensas y a menudo tormentosas, como si rompiera todo el material de mi subconsciente. Los lamas tibetanos dicen que al borde de la muerte y antes de entrar en el bardo, el lugar intermedio, ya se produce un estado de letargo, donde surgen visiones y vivencias de todo tipo, acumuladas a lo largo de muchas existencias previas. Hay que discernir si todo ello no sucede por las medicinas que están afectando al cerebro o por el alcance de la bacteria que me produjo una meningoencefalitis. Lo cierto es que las visiones eran más vividas de los que uno puede tener en un estado denominado de vigilia. Hubo otros días en que, según mis familiares y una doctora, mi cuerpo estaba como vacío. Seguramente fue uno de esos días cuando tuve una vivísima experiencia de disociación del cuerpo. Durante tiempo estuve tendido sobre un verdadero helecho de nubes, flotando, como tumbado entre las mismas. Era un estado de máxima conciencia y sin el menor temor. Después volví a mi cuerpo. Cesaron estos estados de disociación y empecé a recuperarme, sin entrar en ningún tipo de elucubraciones. Me he limitado a narrar mis experiencias. Lo importante
es que al haber estado durante tanto tiempo haciendo piruetas entre la vida y la muerte, me dio un profundísimo sentimiento de humildad y la certeza que en esta vida lo verdaderamente importante es la compasión. María Luján y María José, de 48 años, narraban así su experiencia. Somos hermanas gemelas, y esto nos ocurrió siendo unas niñas de 7 años. Estábamos con nuestra madre y su hermana en una playa alejada de la ciudad, donde no hay mucha gente ni vigilancia. Nos metimos solas en el mar para bañarnos en un lugar más alejado. No nos dimos cuenta de que nos acercábamos a una zona peligrosa. El fuerte oleaje nos arrastró mar adentro hasta que no pudimos hacer pie por la profundidad. Luchamos para mantenernos en pie, dábamos saltos desde el fondo para coger aire, pero cada vez cubría más. No podíamos nadar y la corriente nos llevaba. Agotadas y sin fuerza, dejamos de luchar y nos hundimos. Sabíamos que íbamos a morir. Ya no podíamos respirar y la angustia por ahogarnos dio paso a una inmensa paz. Pero de pronto, estando flotando en el mar y sabiendo que había llegado ya nuestro fin, apareció un ser que nadó hacia nosotras. Era un hombre que veíamos sin nitidez, como a transluz. Parecía ir vestido como de buzo antiguo, con casco de inmersión de un relato de Julio Verne. Rápidamente me sacó del fondo del mar y me dejó en la arena. Como le pedí que sacara a mi hermana, sin dudar un momento, fue a por ella y la trajo. Descansamos y nos recuperamos de casi el ahogamiento que vivimos. Ya repuestas, nunca más hablamos de quién nos rescató. Siempre ha sido para nosotras algo muy íntimo, una experiencia personal e inexplicable, que pudo ser aquel ser que nos rescató de aquellas playas salvajes. Una más nos la cuenta Miguel Galán, de 56 años. Una noche de verano, en 1979, al cruzar una calle del centro de Sevilla, fui atropellado por un coche que salió de repente a gran velocidad. No me dio tiempo a verlo. El golpe me dejó inconsciente en el suelo, con fracturas en la cabeza, rotura del húmero del brazo izquierdo y serias heridas en todo el cuerpo. No sé durante cuánto tiempo permanecí sin conocimiento, pero cuando desperté, sé que estaba rodeado de italianos que habían presenciado el accidente. Habían visto al conductor dándose a la fuga. No se me olvidará lo que viví mientras estaba sin conciencia. Me vi dentro del famoso túnel. Al final vi una luz brillante que me cegaba. A ambos lados del túnel discurrían a gran velocidad imágenes estáticas en blanco y negro de mi vida, con mis padres, mis hermanos, amigos. Imágenes que mostraban momentos que había olvidado, pero que reconocía como propias. Primero aparecieron las más antiguas, las de mi niñez. A continuación, otras más cercanas en el tiempo, a mis 17 años. Las observaba tumbados del suelo. No podía pensar. Recuerdo que quería saber por qué veía aquello, pero la sucesión vertiginosa de imágenes me lo impedía. No fue ni mucho menos una sensación placentera. De hecho, no me gustaba nada. Quería salir como fuese de ahí. Irma Muñoz, de 46 años. Yo estaba sola en mi salón, encogida en mi sofá y envuelta en una manta, viendo una película en la tele. Cada vez sentía más y más frío. Era una casa pequeña de unos 45 metros, y el final del pasillo que llevaba a las habitaciones estaba cerca. El intenso frío dio paso a un fuerte dolor en el pecho y en la espalda. Me sentía francamente mal. Tuve que restregarme los ojos varias veces porque empecé a ver borroso. Al fondo del pasillo parecía haber cierta niebla. Pensando que era cansancio tras la jornada, intenté fijar la vista. Quería concentrarme en la película, pero con aquel creciente dolor cada vez me resultaba más difícil. Además, aquella niebla persistía y yo me puse nerviosa. Siempre he sido miedosa con los fenómenos paranormales. A medida que mi dolor aumentaba y el tiempo transcurría, de la niebla empezaron a surgir figuras, 1, 2, 3, hasta que se convirtió en un auténtico ir y venir. Pasaban de un lado al otro, como si salieran de mi habitación y cruzasen el pasillo. Unas caminaban despacio, otras con cierta prisa. Algunas se paraban frente a mí y me observaban. Había niños, había ancianos. Yo sentía miedo, confusión, un intenso dolor. Sé que estaba bien despierta y que aquello no era producto de mi imaginación. A duras penas reuní fuerzas para levantarme del sofá y llegar hasta mi cuarto. El trasiego de gente seguía y yo, de un salto, me metí en la cama y me tapé la cabeza. Empecé a sentir que mi cuerpo se estiraba en la cama y que mi conciencia se escapaba de mi control. El dolor era fuerte, pero suave y placentero a la vez. Sentía como si mi cuerpo y mi mente se estuvieran separando.
No sé cuánto duró, no me desperté, ya que estaba despierta, pero volví de allí donde me había marchado. Tomé conciencia de lo que me había pasado. Tomé forma de nuevo, me sentí en mi cuerpo. A raíz de esto, he tenido otras experiencias, unas parecidas y otras distintas. Cuando lo he contado, algunas personas no me han creído, otras me han ayudado, bien porque han vivido algo parecido, bien porque lo respetan y creen que es posible que ocurra. La siguiente experiencia la cuenta Cristina Domínguez, de 48 años. Mi padre falleció un 24 de febrero del 2015. Lo enterramos 2 días después y vivimos todo aquello como si fuera una película. Que la ves, pero que no te estás pensando que te está ocurriendo a ti. El sepelio se celebró tan rápido que casi no nos dimos cuenta. Esperábamos que el sacerdote le dedicara unas palabras o que dijese algo más, pero fue un rito muy poco personal, muy metódico. La misa del día tal solo mencionó que se había dedicado a mi padre, pero nada más. Y cuando nos quisimos dar cuenta, ya estaba enterrado y procedían a cerrar la tapa. Nos fuimos todos de allí, y yo, que estaba agotada, me marché a casa a dormir. Llegó la noche, y lo digo clarísimamente, mi padre vino a despedirse de mí. Me lo encontré, pero además joven, moreno, guapo, como era él. Me estaba mirando con una sonrisa preciosa y con una mirada de amor única. Lo decía todo. Me dijo: aquí, estoy aquí aún, no me he ido todavía porque tenía que venir a despedirme. Me dio un vuelco el corazón, estaba junto a mí, en mi cuarto, pero al mismo tiempo como en un entorno hospitalario y muy joven. Pero aquella aparición, lejos de asustarme, me dejó como reconfortada. Quedé con una paz tan profunda que estaba segura de que mi padre estaba bien. Juan José Ruiz, de 52 años, nos cuenta así su experiencia. Todo sucedió a finales de 1993, en el salón de mi casa de la ciudad de Sydney, en Australia. Era domingo, y después de comer, sentí una presión en el pecho. Me acomodé en el sillón, pero no me dormí. De repente me vi envuelto en una aventura que nunca olvidaré. No recuerdo cómo, pero pasé de estado físico a espiritual. De pronto me encontraba en un lugar completamente oscuro e incómodo en el que me sentía como aprisionado. Tenía algo de miedo y pánico. Por encima de mi cabeza empezaron a surgir como unos trozos de luz que a gran velocidad descendían perdiéndose por debajo de mis pies. Después, esos trozos se transformaron en una especie de luz ovalada, redonda y amarilla. Sin saber cómo ni por qué, me desdoblé. Empezó a salir de mi yo espiritual por la cabeza como lo más natural del mundo. En ningún momento fue traumático, sino todo lo contrario, placentero, agradable y excitante. Una vez fuera, empecé a observarme y a estudiarme. Era como si hubiese otro yo a unos 10 metros de mí. Pensé: Dios mío, ¿es posible lo que estoy viviendo? Pero si estoy en el espacio exterior y viajando por el cosmos. De pronto, apareció ante mí un gran trozo del universo, todo negro, y en el centro vi un túnel. Me observé viajando a gran velocidad hacia arriba. Dentro de él, vi una luz cegadora a la que me acerqué muy rápidamente. Instintivamente, cerré los ojos, llevándome las manos al rostro para protegerme. Levanté los antebrazos contra mí e incliné un poco mi cuerpo en posición de defensa. Permanecí en esa posición un tiempo, pero no sucedió nada. Poco a poco empecé a relajarme. Suavicé la presión de los brazos hasta que empecé a abrir los ojos y a apartar las manos para intentar ver algo de lo que me rodeaba. Terminé descubriendo por completo mi cabeza y abriendo los ojos plenamente sentí paz y un inmenso placer. Y ahora, como dije al principio del vídeo, me toca a mí. La primera vez que presencié una ECM fue a través de mi madre. Debo decir que ella siempre ha trabajado cuidando gente mayor o enferma, y me contaba cómo era capaz de ver a los difuntos que iban a recoger a las personas que iban a morir. Yo personalmente no la creía, le daba la razón pero le buscaba la lógica, y pensaba que eran los nervios o el cansancio de guardar a personas mayores durante meses en un hospital hasta que les llegaba la hora. Un día el enfermo era un pariente nuestro, mi tío, que estaba terminal, el cáncer lo estaba consumiendo y los médicos le daban muy pocos días de vida. Estaba completamente sedado y hacía días que ni comía ni hablaba, apenas podía respirar.
Una noche decidí quedarme con mi madre, ya que estaba muy cansada, y ella no quería dormirse pese a que poco se podía hacer ya. Sobre las 4:30 de la madrugada, pude ver cómo mi tío hacía movimientos con la mano e intentaba hablar. Cuando me quise levantar, sentí la mano de mi madre en mi hombro y me dijo: tranquilo, es tu madre que viene a buscarlo. No puedo negar que sentí un escalofrío, y como vi a mi tío volver a relajarse, miré a mi madre y le sonreí. Y por dentro pensé que el cansancio estaba haciendo estragos en ella. Por supuesto no la creí. A la mañana siguiente, cuando estaba a punto de irme, vi como mi tío abrió los ojos. Me acerqué y, cosa increíble, porque les prometo que apenas podía ni hablar, me dijo: he tenido un sueño muy extraño. Mi madre ha venido a buscarme, pero yo no he querido ir con ella. Y me ha dicho que esta noche vendrá y que me tengo que ir con ella ya. Levanté la vista buscando a mi madre y ella me sonrió. No podéis imaginar el escalofrío que recorrió mi cuerpo, la sensación de desconcierto que sentí. Mi madre lo había visto, y yo que estaba ahí no vi absolutamente nada. No lo puedo explicar. Mi tío falleció esa misma noche. Puedo asegurarles que desde entonces no volví a dudar de la palabra de mi madre. La siguiente es mucho más corta, ya que la sufrí tras una prueba médica en la que me tumbaron y me pusieron un suero que aceleró mi corazón hasta el punto de pararlo. No vi túnel, no vi luz. Lo único que recuerdo es estar hablando con un ser, una persona. Estoy seguro que estuve hablando con alguien durante un largo tiempo. Y lo único que recuerdo es una vez abrir los ojos, la cara de la enfermera casi pegada a la mía diciéndome: vaya susto que nos has dado. Está claro que existe algo después de la muerte, pero como dije en mi anterior vídeo de CMs, solo lo sabremos cuando nos toque llegar a ese momento. Hasta entonces, gracias por estar ahí, gracias por compartir este momento conmigo. Si os suscribís a mi canal, os tendré informados de cada vídeo que vaya subiendo. Mientras tanto, recordad, no creáis todo lo que veis, porque nada de lo que veis es real.